Amén y amén. Bueno, así mis hermanos, muy buenos días nuevamente. En esta mañana le damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque sabemos que la obra de Dios continúa, y no solo continúa en esta casa, sino que sabemos que en muchos lugares la palabra de Dios se está compartiendo. El amor de Dios sigue extendiéndose a cada personita, a cada jovencito, cada jovencita que busca la presencia de Dios. Y sabemos que así como buscamos, como hombres valientes se levantan en esta casa a buscarlo en la mañana, en la madrugada, como estas mujeres valientes, en todo el mundo hay hombres y mujeres valientes que han decidido entregarle su vida al Señor y han decidido ser parte de esa élite del Señor, de ese ejército valiente, de los escogidos de Jehová, para seguir clamando y seguir teniendo una batalla, porque sabemos que, como dice la palabra, desde el principio, desde los primeros días de la creación sufre y está en una constante batalla. El enemigo siempre se levantará a querer destruir, a querer dañar, a querer hacer cosas malas, a querer destruir la obra de Dios. Pero sabemos que también asimismo el Señor se levanta con sus ángeles poderosos para guardar, para proteger a todos aquellos que han decidido seguirle. Grande y mayor es el que está con nosotros, dice la palabra, que el que está en el mundo. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que ganamos esta batalla, que estamos luchando, pero sabemos que no luchamos solos, sino que sabemos que Dios está de nuestro lado. Amén. Por lo tanto, le damos gracias a Dios y le damos gracias a todas las personas, siervos, ministros, independientemente de nuestro ministerio llamada Final o Iglesia Río de Agua Viva, que se levantan, jóvenes que se levantan a buscar a Dios. Que Dios les bendiga y que sigan siempre avanzando en el poder de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quería compartirles una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Les quiero compartir. Muchos de ustedes saben, yo estoy en un concesionario de motocicletas y ahora últimamente mirábamos que en la tecnología de las motocicletas, en la tecnología de los autos, bueno, esto ya es algo muy conocido, es muy, digamos, ya lo tenían, pero en algunas motocicletas los van implementando, que son los testigos de fallas o sensores de fallas. Cuando tú vas en un automóvil, en la computadora del automóvil tiene algunos sensores que te dicen algunos daños, como temperatura, como daños del motor, de presión. Y en las motocicletas se comienzan a actualizar y comienzan a aparecer algunos testigos que te indican cuando tienes que hacer un cambio de aceite. Y cuando vamos en un auto o tienes una motocicleta que ya cuenta con estas tecnologías y te comienza a prender un testigo y te comienza a indicar que debes hacer un cambio de aceite, que hay una falta de comprensión en el motor y que necesitas hacer un cambio y tú debes de hacerlo. Cuando ese testigo, ese sensor se prende y te da una luz roja y te está parpadeando, o una luz verde y te está parpadeando y te está diciendo debes de hacer ese cambio, si muchas veces ignoramos, si muchas veces decimos después esa falla que está indicando en el motor, después lo hacemos, después de un tiempo, tal vez de pronto no tengo el dinero para revisar qué pasa, tal vez de pronto más allá, y si no le ponemos cuidado a ese testigo, a esa falla que te está indicando, puede ocurrir que ese vehículo o esa motocicleta tenga una falla mayor, una falla mucho más grande. Y es ahí donde en esta mañana quiero que entendamos. La Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En nuestra vida cotidiana tenemos que estar muy atentos, así como si fuera un vehículo, como si fuera un testigo que te está prendiendo una luz verde y te está diciendo ten cuidado, hay algo algo está pasando, debes hacer un cambio, debes de revisar esa parte, examinarla, llevarla a un mecánico y mirar qué está pasando, porque si continúas así vas a dañar más, vas a estropear más esa parte del motor. Entonces el Señor nos dice velad y orad
Porque realmente, dice, el espíritu siempre estará pronto a buscar la presencia de Dios, pero la carne es débil. Y la carne muchas veces es la que nos lleva a inclinarnos a situaciones que no son correctas. Pero es ahí donde tenemos que estar muy pendientes, estar muy conscientes cuando algo está pasando que no es correcto. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender y comprender cuando ese testigo de nuestra vida, esa luz roja, nos está diciendo: cuidado, algo está pasando, cuidado, algo está pasando, y tal vez de pronto las cosas no están por el mejor camino. El Señor nos dice: velad, tened cuidado, velad, estar pendientes en todo momento, para que no caigas en tentación. Porque muchas veces cada paso que damos, cada paso que estamos dando en la vida, nos puede estar llevando a caminos de bendición, como nos puede estar llevando a caminos que realmente no puedan ser de bendición, a caminos que no son correctos. En la vida estamos avanzando, así como nos comentaba el pastor Mario hace unos días: sirves para bien o sirves para mal, pero sirves. En la vida caminas para bien o caminas para mal, pero estás avanzando. Entonces, ¿dónde estamos avanzando? ¿Dónde estás caminando? ¿Estás caminando hacia cada vez la presencia más de Dios, buscar más santificación de Cristo Jesús? ¿O estás retrocediendo? ¿O estás caminando hacia un lugar que no es correcto? Amén. La Biblia nos dice: orad, orad, orad en toda situación, clamar a Dios. Clamar a Dios para que no caigas en tentación. Pero también nos está advirtiendo, porque dice: la carne es débil. Cuando nosotros vamos a buscar la presencia de Dios, nos dirigimos a la iglesia, nos dirigimos hacia el pastor, nos dirigimos de pronto a leer la palabra de Dios, o escuchamos alabanzas en nuestra casa y buscamos la presencia de Dios. Pero así como también tú te diriges a buscar de Dios, también te puedes estar dirigiendo a un lugar, digamos, hablando de una discoteca, una amistades que no convienen. Puedes estarte dirigiendo a las redes, a buscar cosas que no son correctas. Tener cuidado, porque si realmente el Espíritu te está llevando, te está diciendo: alto, busca la presencia de Dios, la carne te está inclinando y te está llevando a cosas que no son correctas. Y ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado, porque tal vez nos estamos inclinando a cosas que no son correctas, y esas situaciones, por más pequeñas que sean, te comienzan a jalar y te comienzan a llevar hacia un lugar que no es correcto. Es mejor en todas las situaciones de la vida, es mejor y tener sabiduría y pedirle a Dios para saber en qué lugar estoy y qué es lo que me conviene, y saber que en algún momento de nuestra vida Dios nos hace fuertes, y declaramos en Cristo Jesús que Dios pelea las batallas por nosotros y que Dios está ahí para guardarnos. Pero debes de salir de ciertos lugares que no son correctos. No debes estar en lugares que no son correctos, donde el enemigo puede ganar la batalla. Comenzar a entrar a redes y comenzar a mirar cosas que no son correctas. Comenzar a estar en lugares ocultos, lugares donde no conviene estar. Comenzar a practicar ciertas situaciones en nuestra vida que no son de bendición. Tal vez en algún momento pensamos que somos fuertes y que podemos tal vez librarnos de esto, pero tengamos mucho cuidado, porque muchas veces es mejor salir de esos lugares, dejar esos pensamientos. Y algo que muchas veces a la gente nos es difícil, y a veces muchos entramos en confusión cuando te dicen: ten cuidado con las amistades, ten cuidado con quién estás hablando, ten cuidado con quién estás hablando, quién es tu amigo, quién te está dirigiendo. Porque en este momento, aunque tu espíritu está pronto para buscar la presencia de Dios, aunque tu espíritu está pronto para buscar al Señor y comenzar a alabarle y comenzar a exaltarle, asimismo tu carne está pronta también para inclinarte a cosas que no son correctas. Por lo tanto, el Señor Jesús dice: velad, velad, señores, velad y orad, velad y orad. Le doy gloria a Dios porque el Señor me ha bendecido con una esposa que ora mucho. Y en todo momento, y en algún momento de la vida, yo le decía: vamos a comer y va a orar, vamos a salir de viaje y va a orar, vamos a hacer cierta actividad y vamos a orar. Y a veces como que decía: bueno, y todos siempre debemos orar. Y la Biblia es clara, la Biblia dice: velad en todo momento y orad. Porque no sabes el momento, la situación.
No sabes el momento que en un momentico puede cambiar tu vida, en un abrir y cerrar de ojos, en un paseo, tal vez un accidente, en una situación puede cambiar la situación. Por lo tanto dice, velad y orad en todo momento, para que no entréis en tentación. Amén. Vuelvo a le digo, porque estarás muy dispuesto en caminar en Cristo Jesús. Estarás muy dispuesto, pero siempre la carne se inclinará. Y es mejor salir, es mejor de ese lugar donde te encuentres, es mejor de donde no conviene estar, salir. La Biblia nos enseña y nos narra una historia de un joven que se llama José. En el libro de Génesis 39:1 nos narra la historia de José. Ustedes la conocen, vendido por sus hermanos, fue esclavo, llegó a la casa de Potifar, que era oficial de Faraón, lo compró como esclavo, lo tuvo en su casa, la mano de Dios estaba con él y lo puso como cabeza de su hogar, de toda su hacienda y de todo lo que él tenía. Pero en ese momento dice que llegó la esposa de Potifar, del oficial del Faraón, que era una mujer, me imagino, muy bella, y quiso tener relaciones sexuales, quiso acostarse con José. Usted puede leer la Biblia en Génesis 39:1, y quiso acostarse y hizo un plan, porque así es el adversario. Cuando el adversario te va a sacar de los caminos de Dios, cuando el adversario quiere sacarte porque sabe que tú eres un vencedor y que tú eres un tropiezo para él, el enemigo hace un plan, porque esta mujer, la esposa de Potifar, dice que había organizado que nadie esté en ese momento en su casa, que todos los demás trabajadores se vayan, que estar sola ahí, para que cuando llegue José a hacer el aseo, llegue a trabajar en su casa, estar sola, ella poder estar con él. Cuando José llega inocentemente, me imagino que él vivía fuera de la casa, fuera de la hacienda, y cuando dice que ingresa a hacer el aseo, a organizar, la mujer lo toma y le dice que quiere que se acueste con él. A José se le había entregado todo en esa casa. El Potifar le había entregado todo, le había confiado tanto porque era un hombre de Dios, le habían confiado todo, le había dicho, bueno, todo te entrego, lo único que no te llegues a mi esposa. Entonces esta mujer le había organizado ese plan, y así es como el adversario te habla a través de amistades, a través de personas, a través de situaciones, a través de las redes, y te comienza a meter al oído y decirte suavemente, no es necesario que ores tanto, con que ores una vez en la mañana es suficiente, y eso si es que acaso. No es necesario que hagas tantas situaciones. Bueno, está bien que sirvas al Señor, pero con un día que vayas está bien. El enemigo comienza a endulzarte el oído y a decirte poco a poco algunas situaciones. Tal vez a los que son casados, por medio de una chica, invitarla a tomar un café. Es de negocios, es de trabajo, tal vez no es nada malo. A los jovencitos, invitarlos a una discoteca, invitarlos a un lugar oscuro. El noviecito, la novia, tal vez en un lugar donde no conviene, donde estemos solos, solo es un momento. El enemigo es muy astuto, y así como esta mujer de Potifar había planeado, había hecho todo un plan para hacer caer a José, porque ella quería acostarse con él. Dice que José estuvo hablando con ella, me imagino que estuvieron platicando, ella le estuvo diciendo que quería que esté con él, y él en un momento se resistía, a tal punto dice que ella lo tomó de la ropa, y él dice que dejando su capa sale huyendo. En esta mañana, iglesia, muchas veces para nosotros como cristianos, muchas veces en cada situación es mejor salir huyendo. Y muchos dirán, qué controversia, porque si somos valientes guerreros, porque si somos los escogidos del Señor, porque si Dios pelea con nosotros, no tenemos que salir huyendo. Pero yo le digo, porque como la palabra dice, el Espíritu de la verdad está pronto, y tu espíritu está pronto a buscar de Dios. Tu espíritu está pronto a saber que estamos en los mejores caminos. Pero la misma Biblia dice, pero la carne es débil. Pero la carne es débil. No se puede estar un jovencito con una jovencita en una habitación solos. Por más espiritual que seas, la carne te va a ganar. No podemos estar en situaciones que no convienen. No puede estar un pastor dando una administración a una hermana a solas, porque la carne es débil. No puede estar mirando en redes, voy a mirar un poco de pornografía, después yo lo apago y no pasa nada. No puedes hacerlo, porque la Biblia dice la carne es débil y te vas a terminar inclinando a cosas que no son.
En este momento José lo que determina, dice, es mi vida espiritual, es mi vida y mi futuro. José tenía una promesa, tenía unos sueños que Dios le había dado, tenía unas visiones de lo que Dios iba a hacer con él. Pero si él se hubiese doblegado ante los encantos, ante lo que le estaba ofreciendo la mujer de Potifar, tal vez ahí hubiera quedado José. No hubiera alcanzado todos los sueños que Dios había planeado con él, todos los proyectos. Pero él decide algo: es mi vida espiritual, es mi generación. Y lo que hace José en ese momento es salir corriendo. Huye. Y eso es lo que yo te digo en esta mañana, iglesia. Te digo joven, te digo esposo. Si alguien está endulzándote el oído, si alguien está queriendo dañar tu hogar, jovencito, a través de las redes, huye de eso. Huye. En el nombre de Cristo Jesús, sal corriendo de esa discoteca, sal corriendo de ese lugar, sal corriendo de ese lugar que no conviene, sal corriendo de esas amistades que no te van a llevar nada bien. Dios tiene planes maravillosos para ti, planes de bendición. Pero si no estás dispuesto a huir de ese lugar, es posible que terminen ahí tus sueños. Te lo digo, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Si no estás dispuesto a huir, salir corriendo de ese lugar, es posible que ahí terminen tus sueños. Y que pase tal vez como pasó con Saúl, un gran siervo llamado, con gran estatura, un siervo de Dios, y que lamentablemente después diga: la presencia de Jehová se apartó de él. Es tiempo de que canceles esas cuentas en redes sociales, canceles esas amistades que no convienen. Amén. Y huyas. No creas ser fuerte y ser valiente porque vas a resistir. Es que en la universidad me invitaron a una reunión de amigos donde va a haber licor, donde va a haber droga, porque eso es lo que va a haber. Una reunión familiar, y yo voy a ir un momento porque la voy a pasar un momento y después voy a salir. No vas a salir. Pero si voy cubierto, tú dirás, con la sangre del Cordero. Yo te digo, así por lo más espiritual que estés, pero el enemigo es muy estratégico y poco a poco te va a ir llevando por caminos que no son correctos. Tu ideología, tu forma de pensar. Amén. ¿Dónde estás en el servicio, iglesia? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el jovencito que antes tocaba la batería? ¿Dónde está el jovencito que tocaba el piano? ¿Dónde está el jovencito que adoraba y predicaba? Empezó con algo sencillo y poco a poco el enemigo fue llevándolo. En este libro de Génesis 39:1, en la vida de José, que fue tentado, se miran muchas enseñanzas. Y una de esas es que Dios no es solo Dios de Israel, o Dios no solo bendice en Israel. La promesa de Dios es que Dios estará contigo todos los días de tu vida y en toda parte. Dios estará contigo en todo lugar. Y José estaba en Egipto. Y en Egipto, con una economía diferente, con un gobierno diferente, con una idolatría diferente, Dios, independientemente de lo que pasaba económicamente, cuando vino una escasez terrible, Dios a José lo bendecía. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, que no se mueve con las circunstancias, sino que Él está cambiando y está por encima de cada circunstancia. Cuando eres fiel a Dios, Dios es fiel contigo. Dios sabe cuánto tú le has servido. Dios conoce tu corazón y sabe cuándo le buscas de verdad. Amén. Entonces miramos esas enseñanzas, miramos que José está en otro lugar, en una economía diferente, en una nación diferente, llena de idolatría, pero ahí está la mano de Dios con él. Y en el lugar donde lo ponían, en la cárcel donde lo colocaban, Dios lo levantaba como rey, como cabeza de ese lugar. Lo colocaban como esclavo y Dios lo colocaba como el mejor de los esclavos, hasta que llega el momento donde el Señor lo levanta y lo coloca como un gobernante. Amén. Cuando hay temor de Dios, pero debes huir, debes correr en el nombre de Cristo Jesús. Va a haber un momento en la vida, pero la Biblia dice: resistid al diablo y esto huirá de vosotros. Resiste al diablo, pero no vayas a esos lugares. No vayas a esos lugares que te están invitando tus compañeros en el mundo que no conocen. No vayas a tocar siendo siervo de Dios, ministro de Dios, sabiendo tocar un instrumento para el Señor. No vayas a tocar a un bar, a una discoteca, donde realmente no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Huye de ese lugar, huye y vuelve a los caminos de Cristo Jesús.
Dice en la Biblia que el apóstol le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:11, mas tú huye de estas cosas y sigue la justicia. Hablándole Pablo a Timoteo, también un joven, diciendo: Timoteo, no, yo le hago frente a cada situación. No, le dice: mejor huye. Huye y busca la paciencia, busca la mansedumbre. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio buscan a Dios. Diciendo: Timoteo, yo soy joven, yo puedo hacer todo lo que quiera, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Ten mucho cuidado, joven. Si ciertamente resistirás al enemigo y el enemigo irá de vosotros, pero tiene que resistir, tiene que haber una batalla. Y tenemos que entender cuando debemos comprender que esto no nos conviene y que debemos no hacerlo. Amén. Debemos ser entendidos y pedirle al Señor sabiduría para comprender y saber qué no me conviene, qué me puedo permitir y qué no me puedo permitir. Y los jóvenes son muy atrapados en las pasiones juveniles. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Joven, huye de las pasiones juveniles. Tal vez me permite un poco de cosas de querer mirar en las redes. Huye porque eso daña tu corazón, eso daña tu mente. Huye de cada situación que no trae bendición. A los esposos, huyan de las personas que pueden dañar sus hogares, de las palabras bonitas. Tal vez huye. Tal vez en algún momento, porque te digo, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que pasará lo que dice la palabra cuando dice: resistid al enemigo y esto irá de vosotros. Un día serás tan fuerte que el Señor te va a fortalecer y vas a ser muy fuerte en ciertas situaciones, pero por lo demás, huye. Hagamos lo que Pablo le aconseja a Timoteo, lo que hizo José. Amén. Y clamaremos a Dios para que el Señor siga obrando poderosamente en medio de nuestras vidas, y siga obrando poderosamente y nos siga dando esa valentía y ese espíritu de poder para poder conquistar y poder mantener ese testimonio delante de Dios, para que muchos jóvenes te miren y digan: si este Josué pudo, si ese Timoteo fue valiente y pudo vencer, y su nombre está escrito en la palabra de Dios, y hay grandes proezas, yo también lo puedo hacer en el nombre de Cristo Jesús. Pero es necesario en algunos momentos salir de esos lugares, dejar aquellos lugares que no convienen. Amén. Y comenzar a estar en lugares que traen bendición. Amistades que te bendigan, amistades que comiencen a bendecirte, amistades en todo momento, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, amistades que te traigan bendición, situaciones que te traigan bendición, canciones que te traigan bendición a tu vida. Amén. Tener que comenzar a buscar más y más la presencia de Dios. En este momento quiero invitarlos en esos minuticos para que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos enseñe y nos dé la sabiduría para entender en qué lugar estamos, en qué momento debemos huir, en qué momento podemos nosotros resistir al enemigo, y si es necesario salir huyendo como lo hacía José de ese lugar, correr por nuestra salvación, por las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque vuelvo una vez más, le digo, iglesia, te digo a ti, joven, adulto, esposo, esposa, si José no hubiese tenido la valentía de resistir y huir de ese lugar, tal vez fuera otra la historia que se contaría de José. Pero hay veces que tenemos que armarnos de ese valor, y es mejor que digan, como dicen en el mundo, aquí corrió que aquí murió. Es mejor salir corriendo de lugares, porque el Espíritu, vuelvo le digo, el Espíritu, dice la Biblia, el Espíritu siempre va a estar pronto, siempre va a estar el Espíritu buscando la presencia de Dios. Pero la carne no, la carne te va a inclinar, siempre te va a inclinar a cosas que no son correctas. Amén. Y hay una generación que está detrás de ti, hay unos hijos, unos nietos que están mirando por dónde vas abuelo, por dónde vas papá, porque atrás de estos hijos, atrás de ti
van estos hijos, van tus nietos. Amén. Y donde tú vayas, si te inclinas a cosas que no son, allá también irán. Así que es necesario que muchas veces que huyamos de ciertas situaciones. Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria en todo momento. Le damos gloria a Dios. Pero es momento de a veces salir corriendo de ciertas cosas y estar corriendo a los pies de Cristo. Amén. En ese momento le doy gracias, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias